Buenas tardes, días todavía para los españoles. Gracias en primer lugar al doctor Kunz por haber atendido a nuestra invitación, por supuesto a Mari Carmen Collado y a Cecilia por su muy apreciada contribución a contar toda la nueva ciencia que hay sobre los oligosacáridos de leche humana. Tengo algunas cosas que contar que ya se han dicho y muy bien detalladas por los anteriores ponentes, pero sí me gustaría recalcar sobre todo que la importancia que tienen los HMO en cuanto a su abundancia y su relevancia en la composición de la leche humana. Son el tercer ingrediente sólido más abundante en la leche humana y de ellos, de todos los HMO que se han identificado, aproximadamente unos 200 actualmente, de ellos 10 son los que ocupan más del 75% en abundancia y de ahí que sean los más estudiados, en concreto algunos de ellos como el 2-fucosilactosa y el lacto N-neotetraosa, de los que más literatura se puede encontrar. La concentración de HMOs varía de una manera importante, como todo lo que ocurre en la leche materna, porque tiene una composición muy dinámica y muy variable. Y cuanto a los HMO, a los oligosacáridos de leche humana, pues no ocurre nada distinto. En el calostro pasa de una cantidad de 20-25 gramos litro a llegar a estar en datos entre 5 y 15 gramos litros, y algunos datos publicados por la profesora Cecilia Martínez Costa y Mari Carmen Collado apuntan hasta 10 gramos litro. Es algo que todavía se tiene que seguir investigando. Lo que sí es importante destacar es que de todos ellos, si los pudiéramos dividir en tres grandes grupos principales, tenemos los fucosilados, no fucosilados y los sialilados, pero que en concreto pues, los neutros son los que ocupan, como decía anteriormente, más del 75%. Y de ellos me centraría sobre todo en mi parte en dos en concreto, el 2-fucosilactosa y el lacto N-neotetraosa, son de los más pequeños, un trisacárido y un tetrasacárido, y ambos constituyen el 37% del total de oligosacáridos de leche humana. Muy brevemente, en 4 imágenes, quería resumir los efectos de los HMO, que en concreto se han descrito de forma general en la anterior presentación, pero yendo muy concretamente a por qué son tan únicos, por qué esa estructura que también nos han descrito tiene esa funcionalidad tan específica, cuáles esos 4, dijéramos, beneficios o acciones más concretas. Pues en primer lugar, obviamente, porque establecen una flora intestinal protectora. Se ha visto claramente que favorecen un crecimiento de bifidobacterias, de ahí que son prebióticos porque tienen ese efecto sobre el crecimiento de bifidobacterias y de ahí esa población típica de los niños que son alimentados con leche materna. Pero más allá de ser prebióticos, como hasta ahora los prebióticos conocidos, el efecto quizá más importante que más los diferencia es ese papel que tienen para bloquear a los patógenos. De tal manera que se les ha visto que en presencia de HMO lo que actúan es como un señuelo, como un cebo, de tal manera que el patógeno no se adhiere o no llega a enfrentarse a los receptores de las mucosas de las células epiteliales intestinales. Este es uno de los mecanismos más destacados de los oligosacáridos de leche humana, pero también el que al unirse a los receptores de la mucosa también modulan la respuesta de los glicanos, haciendo que se fortalezca la respuesta de la barrera en la mucosa intestinal. En este sentido, se ha visto que protegen frente a varias infecciones, como también ha presentado el profesor Kunz anteriormente, y se ha visto que tienen efectos sobre numerosos patógenos en la literatura, tanto en estudios preclínicos como en estudios observacionales. En concreto, estos son datos de un estudio observacional, donde se vio que frente a la diarrea por Campylobacter, niños alimentados con leche materna que tenía bajas cantidades, medias o altas de 2-fucosilactosa presentaban una mayor incidencia de diarrea e igualmente frente a todas las causas de diarrea la presencia del 2-fucosilactosa marca una gran diferencia frente a padecer esas diarreas. Igualmente con Escherichia coli también se ha visto que el 2-fucosilactosa, este es un estudio en ratones, un modelo en ratones, y reduce la pérdida de peso y de la inflamación intestinal en un modelo realizado, como digo, in vivo, en animales de laboratorio. También se ha visto en protección en infecciones respiratorias. En este estudio en conejos pues también se ve que
caso en concreto hablamos del lacto-N-neotetraosa y cómo se vio que frena de alguna manera la adhesión de la Streptococcus pneumoniae en un tratamiento, como se ve en este caso, cuando se expone al lacto-N-neotetraosa. Igualmente hay otros estudios con el lacto-N-neotetraosa y el 2-fucosilactosa frente a el virus influenza, carga viral del virus respiratorio, el virus de la gripe y el virus respiratorio sincitial. Y en esta imagen también lo que se hace es se ve en la imagen de la izquierda, en columna, hay varias cepas de enterobacterias y si vemos aquí se ha expuesto al crecimiento de numerosos azúcares, también prebióticos actualmente conocidos, fructooligosacáridos, galactooligosacáridos, y en la parte final, aquí de la derecha, podemos ver los oligosacáridos de leche humana, en concreto, pues 3 de los más estudiados. Lo que sí que remarcaría para que se vea en esta imagen es que si vemos en todos ellos pues hay en presencia de distintos sustratos, hay crecimiento de distintas cepas de enterobacterias, pero en concreto en la zona de los oligosacáridos de leche humana no se observa ningún crecimiento de ninguna enterobacteria. Entonces, estos son los estudios que van demostrando que efectivamente los oligosacáridos de leche humana están ejerciendo ese papel frente a numerosos patógenos. A día de hoy, frente a otros prebióticos, lo que sí sabemos, hay literatura, hay algunos estudios que han mostrado resultados de crecimiento de bifidobacterias con presencia de prebióticos conocidos como FOSGOS, pero también lo que sí dice EFSA es que no hay una evidencia clínica suficiente para decir que actúan bloqueando o frente a patógenos. Y el último mecanismo que también se conoce de acción, como decía, de los HMO es esa contribución a conseguir un equilibrio en la respuesta inmune de respuesta TH1, TH2, ayudar a esa maduración del sistema inmune del recién nacido. En presencia de HMO se favorece conseguir ese equilibrio entre ambas respuestas de una manera más favorable. ¿Cómo está el estado del arte actualmente en cuanto a HMOs? Lo que más se ha investigado, como muestro en esta imagen, es los estudios sobre los efectos de microbiota, protección frente a la infección, capacidad inmunológica, alergia. Y como veis, pues poquito se sabe más sobre los efectos a nivel de función cerebral, que también los tiene. A nivel preclínico hay más, observacional clínico un poco más y en intervención clínica quizás es donde menos hay. Pero me permito muy brevemente en una diapositiva contar en el pasado Congreso Europeo de ESGAN cómo realmente quizá la parte sobre la función cerebral se muestra como algo realmente como un reto, un desafío para el futuro, cuando en la presentación de John F. Cryan realmente presentó ya a estos prebióticos o sustancias que actúan sobre la microbiota, la importancia que pueden llegar a tener, porque se están describiendo en algunos artículos los prebióticos hasta como ansiolíticos o antidepresivos, con la capacidad que tienen de modificar o modular incluso el estado psicológico de alguna manera del individuo. Bien, dicho todo esto y repasado el estado del arte, decir que realmente la adición de esos oligosacáridos de leche humana a fórmulas infantiles ha sido un reto y nos encontramos en un momento en el que realmente es muy prometedor poder empezar a conseguir que estos oligosacáridos estén presentes en una fórmula infantil. En concreto, se ha conseguido producir el 2-fucosilactosa y lacto-N-neotetraosa y se han adicionado a fórmulas infantiles. Esto ha llevado muchos años de investigación, puesto que durante estos años pues, ha habido otros prebióticos disponibles, pero es el momento actual en el que ya hay oligosacáridos disponibles para poder incorporar a fórmulas, pero efectivamente hay que validar ahora su eficacia. Por ello, se realizó un primer ensayo clínico con 2-fucosilactosa y lacto-N-neotetraosa en una fórmula infantil comparado con otro grupo al que se le dio exactamente la misma fórmula, control sin esos oligosacáridos de leche humana, y un grupo de referencia alimentado con leche materna. El periodo fue de intervención en los primeros 6 meses de vida y en la segunda parte del año de vida, de los 6 a los 12 meses, fue un estudio observacional y en el primer año de vida se tomaron se
cuestionaron otros objetivos secundarios, como por ejemplo ver si esa intervención que se hizo en los primeros 6 meses se observó algún tipo de efecto clínico sobre la salud de los niños que intervinieron, que participaron en el estudio. En primer lugar, y como dato base, por supuesto, datos de seguridad. No hubo diferencias en crecimiento, ni en perímetro craneal, ni en peso, ni longitud en ambos grupos estudiados. Mayor presencia de bifidobacterias. Efectivamente, el dato esperado, que se comportaran como era esperable, como unos prebióticos que favorecieran el crecimiento de bifidobacterias. En la parte izquierda, en la parte de la columna más rosada, es el grupo de leche materna, como podéis observar, con gran variabilidad de datos. Así es como es la leche materna, tan variable dependiendo de geografía de cada madre, incluso de los datos que hemos comentado anteriormente, de si es perfil secretor o no secretor y tanta variabilidad. En segundo lugar, el grupo control, donde la fórmula no contenía los oligosacáridos de leche humana, y el tercer grupo, donde sí que hay los oligosacáridos de leche humana. Lo que sí se observó, efectivamente, es una diferencia significativa donde hubo un efecto de crecimiento de bifidobacterias. Pero más allá del esperado, del efecto esperado sobre bifidobacterias, lo que sí se ha observado es el efecto frente a patógenos, donde se vio frente a Escherichia coli y frente a Peptostreptococo de familia Clostridia, se vio efectivamente que, si este es el grupo control, donde hubo un mayor crecimiento tanto de Escherichia como aquí del Streptococo, los grupos de leche materna tienen un crecimiento casi, no aparece apenas en este caso, y como el grupo con la fórmula con los HMO pues presentaron valores bastante mejores que la fórmula que no los contiene y más cercano al grupo de lactancia materna. La huella metabólica en heces también se observó, son estudios paralelos que se han ido haciendo a partir del ensayo clínico que se ha publicado en el JPGN en 2017, recientemente en enero, y se ve que efectivamente hay una producción también esperada de los ácidos grasos como lactato, propionato y butirato, y en los casos pues siempre con diferencias favorables para el grupo donde tienen los HMO incluidos en la fórmula. Y como objetivo secundario vimos los posibles efectos clínicos que podía haber tenido la población en estudio cuando los niños tenían 1 año de edad. En ese momento, pues sorprendentemente se observaron estos datos. Sí que es cierto, y cabe mencionar, que es un primer ensayo clínico y que son datos reportados de los padres al profesional de la salud, no son datos diagnosticados, son datos reportados que mostraron una reducción, de las infecciones de las vías respiratorias inferiores y también una reducción de los casos de bronquitis. De tal manera que el grupo en amarillo tiene esa reducción, que son el grupo estudiado. Igualmente se observó un menor uso reportado de antibióticos y antipiréticos en estos periodos iniciales de la vida. Decir que, por supuesto, como hemos mencionado anteriormente, estos 2 oligosacáridos son garantizados y avalados con opinión favorable de la EFSA, son reconocidos como sustancia GRAS por la FDA y que han sido autorizados su adición a fórmulas infantiles por la Unión Europea en combinación en un ratio 2:1, 2-fucosilactosa, lacto-N neotetraosa, tanto en fórmulas de inicio como de continuación y de crecimiento. En resumen, y simplemente como mensajes un poco para recordar de la presentación, como se ha dicho ya anteriormente, son únicos en estructura y composición, claramente muy diferentes de la trayectoria que ha habido hasta ahora. Ya están disponibles, ya se pueden empezar a investigar y, cuando menos, esto anima a una prometedora carrera investigadora de conocer mucho más cuál es la influencia de estos HMO en la salud del recién nacido. Estos primeros datos clínicos muestran que fórmulas con estos 2 HMO, el 2-fucosilactosa y el lacto-N neotetraosa, son seguros y bien tolerados por bebés lactantes. Producen cambios en la microflora, en la microbiota intestinal, que hacen que se parezca más a los niños amamantados, y además se han visto datos de que reduce morbilidad, tanto en bronquitis como infecciones de vías respiratorias inferiores, y así como menor uso de medicación. La seguridad está avalada tanto por EFSA como por FDA. Decir que
son dos de los más abundantes, a pesar de que todavía queda un campo inmenso por seguir investigando, pero ahora mismo estos dos forman una combinación importante de hasta el 37% de los que hay en la leche materna, que por supuesto que solo es un primer paso, como comentaba anteriormente, para el desarrollo de fórmulas en lactantes con HMO, y que la incorporación de estos HMO a las fórmulas infantiles van más allá del papel único de aporte y función nutritiva inicial que tienen las fórmulas infantiles, porque ya se observan una serie de beneficios pues cada vez más cercanos a lo de los niños amamantados. Y muchas gracias.